amantes de Kemet, gracias por venir a Laura Egiptología. Yo soy Laura Huertas, arqueóloga, egiptóloga y divulgadora. En el día de hoy os voy a dar mi opinión sobre el famoso documental sobre las excavaciones de Saqqara en Netflix. Muchos de vosotros me habéis preguntado cuál es mi opinión, si me ha gustado, si no. Así que vengo a hablaros de los puntos que sí me han gustado y de los puntos que no me han gustado. ¡Vamos con ello! Hablemos en primer lugar de los puntos que sí que me han gustado. Entonces, en primer lugar, tengo que decir lo obvio y es la calidad audiovisual del documental. Desde el uso de drones, los planos, la música, cómo va haciendo que el espectador entre realmente en la excavación, esté allí y lo sienta y se sorprenda y se emocione. Entonces creo que este es el punto más fuerte, sin lugar a dudas, del documental, la calidad audiovisual. Por otro lado, un punto muy fuerte que no es directamente sobre el documental, sino sobre el yacimiento en sí, es que Saqqara es una necrópolis muy rica, donde hay mucho por descubrir. Entonces esto ya, simplemente este hecho, hace que el documental sea más interesante todavía. Otro punto que me ha gustado mucho del documental es cómo empodera la arqueología o digamos la egiptología egipcia, porque Egipto tradicionalmente ha estado muy dentro del pensamiento de la tradición colonialista. Egipto había sido una colonia, entonces, aunque ya no lo sea, todavía quedan reminiscencias de esa tradición. Entonces, lo que vendría a ser la ciencia de la egiptología siempre ha estado muy marcada por la egiptología extranjera, de parte principalmente de alemanes, franceses, ingleses y estadounidenses. También, por supuesto, hay campañas arqueológicas en Egipto de otros países, pero la tradición colonialista principalmente procede de esos tres lugares, además en Europa, Inglaterra, Francia y Alemania, ¿no? Entonces, si os fijáis, tradicionalmente los documentales de Egipto siempre habían sido protagonizados por extranjeros y ahora aquí en este documental se le da pues mucha importancia al hecho de que es una misión arqueológica egipcia al 100% y eso también empodera a la egiptología egipcia. Tiene por supuesto que mostrarnos cosas muy interesantes propias de la gran riqueza de la necrópolis de Saqqara. Entre ellas, creo que la que más me ha gustado a mí ha sido, aparte de la impresionante policromía de la tumba de Wahti del Reino Antiguo y que se conserve también esa policromía, nunca dejará de sorprenderme esto en Egipto, y por supuesto también la maravillosa momia de león, que es algo preciosísimo. Y bueno, los puntos que no me han gustado tanto, que os voy a comentar un poquito más adelante, tiene que ver con la metodología arqueológica, pero hay una cosa que sí se ha mostrado en un momento, ha sido unos segundos y que sí que me ha gustado, y es que se veía que el arqueólogo estaba haciendo la foto a un objeto que era precisamente restos de huesos, de cráneos que se encontraron en uno de los shafts en la tumba de Wahti. Le está sacando una foto con escala y esto ha sido como una salvación para mí, porque me ha dado a entender que hay mucha parte del proceso de documentación que no se ha registrado en el documental, porque el documental tiene el propósito de llegar a muchos espectadores, es un documental para Netflix, no tiene el propósito de enseñarle a la gente cuál es la metodología arqueológica. Sí sé que, bueno, esta parte puede escasear en una misión arqueológica, pero bueno, por lo menos el hecho de haber visto esa parte de que sacaban una foto del objeto tal cual descubierto con escala me ha dado esperanzas. Luego os voy a comentar un poco más sobre la metodología. Y luego, a nivel personal, una de las cosas que más me ha gustado es que la paleopatóloga, que no me acuerdo el nombre, no sé si era Samira, no me acuerdo exactamente del nombre de la chica, pero me ha gustado mucho cómo se ha aproximado a los restos de los muertos, con mucho respeto, y eso ya os digo que quizás sea más un punto de vista personal, pero a mí siempre me ha parecido muy impresionante tener aunque sea un trocito de hueso en tus manos. Cuando yo fui a excavar Egipto por primera vez, llegó un momento en el que estábamos catalogando cosas y yo tenía un cráneo de humano entre las manos. Y estaba comentando con una compañera, la compañera como que me habló de eso, ¿no? Y la compañera y el compañero me comentaban, es que tienes a un ser humano entre tus manos, ¿no? La verdad es que me hizo reflexionar muchísimo porque, claro, al tenerlo entre mis manos yo me preguntaba, digo, bueno, ¿y esta persona que no sé quién es, que tengo entre mis manos? Tengo su cabeza además, que es como una parte muy simbólica del cuerpo, qué sintió, qué pensó, qué temió, cuál era su mayor secreto, de quién se enamoró, quién era su familia, qué traumas pasaría, qué momentos de júbilo, qué les gustaría, tendría un sueño, no lo tendría, tendría pasión, no lo sé. Se me vienen millones de preguntas a la cabeza que no voy a poder responder en la vida. Y aunque no sea algo estrictamente científico, que no lo es,
es más bien espiritual, sí que me he sentido un poco identificada con la paleopatóloga, y el modo en el que ella se ha acercado a los restos me ha parecido tan respetuoso, me ha gustado muchísimo. Y bueno, digamos que estos son los puntos principales que sí que me han gustado mucho del documental. Vamos ahora a los que no me han gustado. En primer lugar, es que la metodología arqueológica mostrada es muy discutible. En ningún momento he visto mira ni he visto que tomen cotas de los objetos recién aparecidos. Cuando aparece un objeto, para explicároslo así, a modo resumido, hay que tomar una serie de referencias y de puntos para saber el lugar exacto en el terreno en el que ha aparecido y la profundidad. Así luego tú lo puedes poner en contexto arqueológico. Mi gran obsesión, ¿no? El contexto. Sí, es que el contexto arqueológico es más importante que el objeto en sí. Entonces, como os digo, seguramente se habrá utilizado, o eso espero, pero no se ha mostrado en el documental porque no tiene un valor divulgativo en sí. A la gente no le va a interesar esa información, supongo, y entonces le ha dado prioridad a otras cosas. Creo que ha sido por esa razón. Pero aún así, la metodología sigue siendo discutible. Los perfiles estratigráficos son inexistentes. Si es verdad que en Egipto crear un perfil estratigráfico es muy difícil porque el terreno es muy blando y se te viene encima. Aquí en Europa, por ejemplo, por lo menos en las excavaciones donde yo he estado, aquí en España, pues es fácil hacer un perfil relativamente. Puede ser pues un terreno más duro, más blando, pero puedes hacer un perfil rectito, así vertical, todo limpio, donde tú veas qué es lo que has excavado y cómo las diferentes zonas del terreno se han ido moviendo y superponiéndose a lo largo del tiempo, que esto se llama los estratos arqueológicos. En Egipto es difícil porque si lo intentas hacer recto, el terreno se te viene encima. Sin embargo, hay que intentar hacerlo lo mejor posible. Y aquí es que directamente creo que ni lo han intentado. No aparece en ningún momento que hayan intentado hacer un perfil estratigráfico ni nada por el estilo, y esto ya habla de una gran falta de metodología arqueológica y científica en el proceso de excavación. Otra cosa que me ha churriado mucho y que ha llegado un momento en que incluso he pegado un gritito es cómo cogen algunos objetos, sobre todo cuando aparece toda la colección de momias de animales, y cogen las momias como quien está cogiendo manzanas en el campo que se han caído al suelo con muy poca delicadeza, y eso era como ¡ay, que se rompe! Entonces, en esta parte, sin guantes ni nada, me ha costado digerirlo. El proceso de documentación parece que se sigue, se ven arqueólogos con cuadernos, por lo que me imagino que serán cuadernos arqueológicos, donde se va registrando pues todo el proceso que se sigue durante todos los días de la excavación, que eso se llama diario de excavación, y me imagino que harán dibujos y recopilarán datos y que harán más fotos, porque como os decía antes, cuando aparece un objeto tú no puedes cogerlo tal cual, tú tienes que hacerle una foto justo en el lugar donde ha aparecido, una foto más detallada del objeto y una foto del contexto en el que ese objeto ha aparecido, con escala siempre, para hacerte una idea del tamaño, porque ese contexto es lo más importante. Ese contexto es el que te permite reconstruir la historia del terreno. Sin el contexto arqueológico, el objeto casi que no tiene valor, no da información. Otro punto que no me ha gustado del documental ha sido la calidad didáctica. Creo que no ha sido un guión pensado para enseñar historia del Antiguo Egipto, sino más bien para captar la atención del espectador. Creo que han captado muy bien la atención del espectador, han hecho que el espectador sienta emociones, que es lo que se quiere al fin y al cabo con todo lo que aparece en Netflix y en el mundo audiovisual, porque es lo que hace que el espectador haga una conexión con lo que está viendo y lo siga viendo y no se aburra. Entonces, en ese sentido sí que lo han conseguido bien, quizá desde mi punto de vista personal, yéndose un poquito demasiado lejos, como por ejemplo decir que a lo mejor Uwakti murió de pena porque sus hijos se les había muerto. Era como, no tienes nada científico como para poder decir eso, pero entiendo que eso hace que te toque el corazón porque es un tema que a todos nos toca, ¿no? Que es que se nos muera un hijo o que se nos muera un familiar. Entonces entiendo el objetivo de ese tipo de comentarios y cómo eso va unido con la música, las imágenes y te captura, ¿no? Pero podría también combinarse, desde mi punto de vista, con un poco más de información, porque además, cuando han dado información, ha sido muy poquita y demasiado simple. Por ejemplo, con los jeroglíficos, te hablan de los jeroglíficos que se leen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de arriba a abajo, como si estuvieran leyendo Rosetta por primera vez, cuando no te leen bien el texto, en el sentido de que en pantalla no te dice lo que el texto está diciendo, sino que lee palabras sueltas muy sencillas. Entonces, en ese sentido, a lo mejor era para no
sobrecargar al espectador, me imagino, pero a mí me ha sabido a poco. En otros casos podían aprovechar la situación para hablar un poco de Saqqara, la historia de Saqqara, durante qué etapas se ha utilizado, durante qué etapas se ha utilizado la zona en específico donde ellos excavan. Podría haber sido una buena excusa para enseñarle un poco de la historia de Egipto a la gente. Y también cuando hablan del más allá hacen referencia al libro de la salida al día, que es más conocido como el libro de los muertos, que está fuera de lugar, está fuera de contexto porque la tumba de Waqti es del Reino Antiguo y el libro de la salida al día es bastante posterior. Ya estamos a finales del segundo periodo intermedio, Reino Nuevo. Entonces aquí también me chirría, ha sido como, esto es un anacronismo, podrían haber hablado un poco más de la vida de Ultratumba, de lo poco que sabemos o de lo mucho que sabemos, depende, durante el Reino Antiguo. Entonces, por aquí también creo que ha cojeado bastante el documental. Y bueno, así a rasgos muy generales, esa es mi opinión y mi impresión del documental de Netflix. Y supongo que tenemos que ver estas cosas siempre teniendo en cuenta de que estamos viendo un documental en Netflix, no estamos estudiando una asignatura de la carrera de historia, ni de arqueología, ni un curso especializado. Entonces hay que hacerse a la idea. Pero, en fin, creo que hay documentales que didácticamente están mucho mejor, que enseñan mucho más, aunque sí es cierto que este es una preciosidad en cuanto a calidad audiovisual y que por supuesto que lo que muestran es preciosísimo, eso no lo duda nadie, es una maravilla. Pero bueno, creo que había algunos puntos que podría hacer que el documental mejorara bastante, sobre todo porque creo que ya que estás hablando de la historia de Egipto, pues enseña un poco más a la gente. También es cierto que entiendo que el objetivo del documental, aparte de empoderar la egiptología egipcia, por supuesto, que ya os he dicho que me gusta mucho, es también hacer que la gente tenga interés en ir a Egipto. Para ellos es un punto muy importante que este documental esté en Netflix, que llegue a tanta gente porque atrae turistas y los egipcios necesitan vivir del turismo. Es su fuente principal en su economía. Entonces también intentan llegar lo más profundo a la gente y decir, hey, en Egipto hay muchas cosas que descubrimos todo el rato, cosa que es verdad, pero ¿por qué no dar un poco más de información para que la gente aprenda un poco más, ¿no? No solamente se trata de decir, ay, qué maravilla, qué impresionante. Vamos a aprender y a profundizar un poquito más. Pero bueno, quizás sea yo muy tiquismiqui. Decidme vosotros qué opináis sobre el documental, si lo habéis visto. Comentadme ahí abajo en la cajita de comentarios, que os leo con mucho gusto. Un beso enorme a todos y muchas gracias por ver mis vídeos. Recuerda que vídeos nuevos miércoles y sábados en este canal alrededor de las 8 de la tarde, hora Madrid-Berlín. Te mando un abrazo enorme. Irek Herunefer, Ang Uja Senep.